Hola chicos, espero que se encuentren bien. Hoy en la parte de corrección de errores vamos a trabajar la cuestión de construir contraejemplos, porque este fue como el error más común que tuvieron en esta última entrega, más que todo en cuanto a la parte de formalidad y rigurosidad. Entonces vamos a hacer el ejemplo número 1 de la parte 4. Ese ejemplo me dice que toda ecuación que tenga exactamente dos soluciones distintas es una ecuación cuadrática. Entonces yo tengo que brindar un contraejemplo, es decir, un ejemplo que me muestre que esta proposición dada que me dieron es falsa. Ahora, ¿qué pasa si no estamos seguros de cómo realizar ese contraejemplo? Porque muchas veces pasa, más que todo en este ejemplo que era un poquito enredado. Entonces, lo que yo siempre aconsejo es que primero realicemos una traducción, es decir, que apliquemos lo que hemos visto anteriormente en el curso a esta parte de aquí. Entonces, por ejemplo, yo en esta parte asigné que X va a significar ecuación, porque si vemos por acá me dice toda ecuación, entonces esta X de acá me va a representar esto de acá, ecuación. Luego dije que S va a representar tener dos soluciones, que es lo que tengo acá. Tenga dos soluciones. Incluso pude haber dicho que S significaba tener exactamente dos soluciones. En este caso, para abreviarlo, lo puse de esta forma. Y luego, ser una ecuación cuadrática, le asigné la letra C, que es esto que está acá. Es una ecuación cuadrática. Ahora, realizamos la traducción, es decir, escribimos la proposición dada en notación lógica. Y si lo hacemos, vamos a tener entonces esto de acá, ¿verdad? Tenemos para toda ecuación, que es esto de acá, X representa ecuación, se tiene que, lo representamos con los corchetes, que se refiere a un tal que, tiene exactamente dos soluciones, que es esto de acá. Si tiene exactamente dos soluciones, entonces, ¿verdad? Lo representamos con el símbolo de implicación, es una ecuación cuadrática. Ahora, notemos que esto es falso, porque ya desde un inicio nos están diciendo que esta proposición es falsa. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Bueno, lo que vamos a hacer es negar esta proposición que tenemos. Recordemos esto de acá. Recordemos que si tenemos una proposición y se nos dice que esa proposición es falsa, entonces su negación es verdadera. Entonces, al realizar la negación de esta proposición, esto de acá, agregamos un no al inicio de la proposición que ya tenía y aplicamos la propiedad 11 y las propiedades y reglas que ya conocemos. Y nos quedaría esto de acá. El para todo se convierte en un existe. En esta parte de acá aplico la propiedad 11 y me queda de esta forma. Ahora, notemos también que como la anterior era falsa, entonces esta proposición que acabamos de obtener, esta de acá, sí es una proposición verdadera. Ahora, si lo volvemos a traducir al idioma cotidiano o al lenguaje cotidiano, esto de acá nos quiere decir que existe una ecuación que tiene dos soluciones y no es una ecuación cuadrática. Es decir, a partir de esto que obtuvimos, vamos a basarnos para construir nuestro contraejemplo. ¿Sí? Entonces, esto de acá es verdadero, mientras que esta que teníamos al inicio es falsa. Entonces, para construir ese contraejemplo, vamos a utilizar la verdadera, es decir, vamos a dar un ejemplo de esta proposición de acá. Lo que yo tengo que hacer es tomar una ecuación que no sea cuadrática y que tenga dos soluciones, ¿verdad? Sencillamente podríamos decir esto que está aquí escrito de la forma en que lo acabo de decir. Entonces, en mi caso, lo que yo hice fue considerar esta ecuación de acá, que es una ecuación de valor absoluto. Entonces, aplicando la definición de valor absoluto, y recordemos que esta que tenemos acá es la definición de valor absoluto. Tenemos valor absoluto, es X, o sea, el X puede salir en un valor positivo o con un valor negativo. Entonces, aplicamos esta definición a esto de acá. Y entonces nos quedaría de la siguiente forma.
vuelvo a escribir la ecuación. 2x menos 10 es igual a 5. Sí, solo sí, ¿verdad? Recordamos la importancia de utilizar correctamente las conectivas. Entonces, puedo tener 2x menos 10 es igual a 5 o 2x menos 10 es igual a menos 5. Lo que hice nada más fue aplicar la definición. Ahora sí, aplicando las leyes usuales del álgebra que ya conocemos, podemos realizar lo siguiente. Yo aquí lo voy a hacer de modo rápido. Ustedes en casa pueden practicarlo y hacerlo pasito por pasito. Entonces, sumo 10 a ambos lados de esta ecuación de acá y me va a quedar acá 2x. Y acá al sumar a este 5 le sumo 10, me queda 15. Hago lo mismo de este lado. Sumo 10 a ambos lados y me queda 2x. Aquí se me va el 10. 10 menos 10 es 0. Y esto de acá, 10 menos 5, es 5. Nuevamente vuelvo a aplicar leyes usuales del álgebra. Necesito despejar el x. Entonces multiplico por 1/2 a ambos lados de la ecuación. Y acá me quedaría x y aquí 15 medios. Hago exactamente lo mismo en este lado de acá. Me va a quedar x es igual a 5 medios. Entonces, acabamos de mostrar que sí existe una ecuación que no es cuadrática y que tiene dos soluciones distintas. Que por cierto, aquí se me olvidó agregar que tienen que ser dos soluciones distintas. Eso es un error. Entonces, para que ustedes ahí, si me están siguiendo en casita, corrijan esto acá. Entonces, ahora sí, volvemos a esto acá. Voy a tener una ecuación que no es cuadrática y que tiene dos soluciones distintas. Ahora, por rigurosidad y formalidad, al realizar un contraejemplo, lo ideal es que al yo obtener esto, y ok, ya yo lo mostré algebraicamente, agrego un párrafo o un par de líneas que me concluye el análisis que yo acabo de hacer. Entonces, muy rápidamente, yo simplemente puedo poner lo siguiente. Por lo anterior, se evidencia que sí existe una ecuación no cuadrática que posee dos soluciones distintas. Y ahora sí, cierro con, por lo tanto, la proposición dada, la proposición indicada, como ustedes gusten, es falsa. Y así concluimos nuestro contraejemplo.